Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros una vez más venimos ante tu santa, divina presencia. Oh Señor Dios del cielo, tú estás sentado en tu trono. Tú reinas y gobiernas sobre todos. Tú gobiernas en el ejército de los cielos, entre los habitantes de la tierra y aún debajo de la tierra. De tal manera que nadie puede detener tu mano, nadie puede preguntarte siquiera qué haces. Y es con esta confianza de que tú eres el soberano del universo que venimos ante ti, no solo a cantarte, a exaltarte por tu soberanía, tu poder, tu grandeza, tu supremacía, sino que ahora nos sentamos ante ti como tus discípulos para que tú hables y enseñes a nuestra alma. Nosotros tenemos hambre de ti, oh Dios del cielo. Alimenta nuestras almas con tu palabra. Tu palabra en Cristo es verdadera comida. Concédenos el ser saciados de ti. Enséñanos en esta mañana. Haz bien a nuestras almas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, comenzar una iglesia es un enorme gozo para los que están involucrados en dicha tarea. Pocas cosas deben traer más gozo a la vida de una iglesia que saber que está involucrada en la fundación y establecimiento de otra iglesia local. Lo que hemos hecho esto, saben de lo que estoy hablando. Recuerdo la incertidumbre que teníamos cuando comenzamos nuestros viajes a la ciudad de Miami para predicar a un pequeño grupo de personas que tenía el interés de que se comenzara en la ciudad de Miami una iglesia bautista reformada. Pero también recordamos, eso fue hace 8 años, el corazón nuestro que estaba lleno de gozo. Ahora bien, mis amados hermanos, si bien es cierto que el fundar una iglesia trae gozo a los creyentes, el inicio de una iglesia trae también consigo sus dificultades. Muchas cosas son las que van a atentar contra la buena formación y la consolidación de una iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo tiene y siempre ha tenido sus enemigos. Empezando por los que empiezan la iglesia. ¿Quiénes son los que proclaman el evangelio para formar y fundar una iglesia? Son pecadores que en cada instante de su día necesitan desesperadamente de la gracia de Dios. Luego, las personas que se van añadiendo, que son pecadores, algunos salvados y otros todavía, pero pecadores que necesitan constantemente de la gracia de Dios. Muchos vienen a una iglesia nueva y vienen heridos, dañados, enfermos. Y si esto fuera poco, ya tendríamos, si esto fuera todo, ya tendríamos mucho de qué preocuparnos. Pero la verdad es, mis amados hermanos, que hay otras fuerzas que van a intentar dañar la fundación de una iglesia. La iglesia siempre ha tenido opositores que han tratado de dañar el progreso de la iglesia. Es de esto de lo que nos habló el apóstol Pablo en los capítulos 14 al 16 del segundo capítulo. Miren lo que dice el apóstol Pablo.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Él está hablando de enemigos de carne y hueso, de personas que podemos ver con nuestros ojos, que se van a oponer, que se oponen al reino de Dios. Pero a partir del versículo 17, el apóstol Pablo quiere presentarnos otro enemigo. Ahora nos va a hablar de un enemigo más poderoso, mezquino y sanguinario. Se refiere a Satanás. Satanás es, mis amados hermanos, enemigo de Dios y de la iglesia. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que detrás de toda oposición, no importa si lo que vemos es un ser humano como nosotros, quien está detrás de toda oposición contra la iglesia es Satanás mismo. Satanás es un enemigo poderoso, sagaz y muy experimentado. Tiene más de 6,000 años de historia tratando con el ser humano. Satanás va a usar un sinnúmero de artimañas con tal de debilitar la iglesia. Ahora, mis amados hermanos, detrás de todo lo que nosotros veremos en esta mañana, el punto focal, aun cuando no se menciona ni una vez la expresión, es que Dios es soberano sobre todas las cosas. Ese es el centro que está detrás. Nosotros veremos a Pablo hablando de ellos, de su amor por los tesalonicenses, sus deseos no cumplidos, Satanás entorpeciendo, tratando de entorpecer la obra de Dios. Pero lo que está detrás de las palabras del apóstol Pablo es que Dios es soberano, aún en medio de opositores. El centro de mi sermón es lo siguiente. Mi amado hermano, oye esto. No importa qué tan poderosos sean nuestros enemigos, podemos cumplir el ministerio confiados en que Dios es soberano. Yo lo voy a repetir porque este es el centro de mi sermón. No importa qué tan poderosos sean nuestros enemigos, podemos cumplir nuestro ministerio. Yo estoy hablando del ministerio de Iglesia Bautista Reformada de Miami, confiados porque Dios es soberano. Mis amados hermanos, la soberanía de Dios resuena fuertemente en este texto, aunque no se mencione la expresión soberanía de Dios expresamente. Dado que Dios es soberano, entonces podemos ministrar confiados en primer lugar, aunque nuestros deseos no se cumplan. Si algo muchas veces nos frustra como seres humanos, como creyentes, aún en nuestros deseos más piadosos, es que muchas veces nuestros deseos no se cumplen. Y lo que va a estar diciendo el apóstol Pablo, mis amados hermanos, es que debido a que Dios es soberano, podemos ministrar confiados aunque nuestros deseos no se cumplan. Miren el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro.
Y hay una parte que no se ve porque está en el versículo anterior, y es la imposibilidad que tuvo Pablo de que se cumpliera tal deseo. Sin duda alguna, la sección de esta carta tiene una profunda carga emocional. El apóstol Pablo amaba entrañablemente a sus hermanos de Tesalónica y estaba profundamente preocupado por ellos. Esta nueva iglesia necesitaba de cuidado pastoral del apóstol Pablo. Recuerden que solo hacía un par de meses el apóstol Pablo fundó esta iglesia. Eran nuevos creyentes, nuevos discípulos de Cristo. Necesitaban de la atención del apóstol Pablo. La vida cristiana es presentada en la Escritura como alguien que nació de nuevo. Y si hace esa comparación, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien nace como un bebé y necesita de muchos cuidados y atenciones. De igual manera, cuando nacemos en Cristo, muchas necesidades requiere el nuevo creyente, de atención, de enseñanza, de instrucción, de cuidado, de pastoreo. Probablemente estos nuevos creyentes en Cristo tenían 1000 preguntas que hacer. Sin embargo, la providencia había separado a estos nuevos creyentes de aquellos a quienes le habían predicado el Evangelio. Miren el versículo 17 una vez más. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, de vista, pero no de corazón. El versículo 17 empieza con la frase, pero nosotros. Es un claro contraste entre aquellos del versículo 16 que se oponen a Dios, a la obra de Dios, al evangelio, a la iglesia, y los misioneros que estaban preocupados por proclamar, enseñar el evangelio y establecer nuevas iglesias. Estos opositores al evangelio estaban cerca de la iglesia en Tesalónica e iban a tratar de impedir por cualquier medio que fuera posible que esta iglesia no se desarrollara y perseverara. La preocupación del apóstol Pablo estaba fundamentada en el profundo amor que Pablo tenía por ellos. El apóstol le llamó hermanos, indica una relación filial, afectiva, espiritual que existía entre Pablo y los de Tesalónica. Ahora, Pablo usa una palabra sumamente curiosa cuando habla de separados. Literalmente significa desgarramiento de. Era una fuerte palabra que se usaba para hablar del huérfano, de aquel que había perdido a sus padres. Era una palabra que se usaba para hablar de aquel padre que había sido distanciado de su hijo porque había muerto o estaba en otro lugar muy separado de él. Y él usó esta fuerte palabra para hablar de cómo él se sentía separado de estos nuevos creyentes. Esto ilustra, mis amados hermanos, cómo sentía Pablo su separación prematura de los tesalonicenses. Cuando uno ve la historia del apóstol Pablo, se da cuenta de que él no era alguien que estaba preocupado solo con hacer números, con establecer iglesias y luego presentarse a la iglesia de Antioquía o de Jerusalén y decirle, mis amados hermanos, fundé 40 iglesias y se convirtieron 1000 personas. Hay personas que les encanta hacer alarde de sus números, como si la obra del Señor se hiciera a través de sus manos. Y todo lo que hicieron si lo hicieron, fue ser instrumentos. Y uno ve el alarde ahí en Facebook y en YouTube. Hice una campaña y se convirtieron 1000 personas. No sé cómo pueden tabular eso. ¿Saben cómo pueden pensar que hubo 1000 convertidos? Porque hicieron este ejercicio. Levanten la mano todos los que no quieren ir al cielo, al infierno. Levanten la mano todos los que quieren ir al cielo. Pasen al frente los que quieren ir al cielo. Para ahí. 1000 personas. ¿Qué dicen ellos? Se convirtieron 1000 personas. Como si el convertirse sea levantar la mano e ir al frente.
Y ahora, desde hace unos años para acá, la presión es más. Repite conmigo estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Ya que nos metimos en este terreno, déjenme decirles que tal práctica es muy novedosa dentro del cristianismo. Lo inició un hombre en el siglo XIX llamado... ¿Cómo? Ese mismo. No, es Charles Finney. Charles Finney. Lo empezó en el siglo XIX. Y déjenme decirle que es un hombre sumamente que debiera ser cuestionado si era cristiano. Joel, o sea, cuando usted ve lo que ese hombre creía, tengo mis serios cuestionamientos. Y no porque por usar en un sermón la palabra cristiano o Cristo, ya de facto legaliza lo que ese hombre hace. No. Se puede llamar a alguien, puede poner en un sermón o en un discurso la palabra Cristo y ser un total y completo pagano. Si no, miren el discurso, uno de los últimos discursos que pronunció el presidente Obama, hablando y mancillando el nombre de Cristo. Cuando pone el ejemplo de Abraham y su hijo, y cómo la Biblia es irracional. Tal es el hombre, así serán sus palabras. Pablo no era alguien que estaba buscando números. Él procuraba de que no solo iglesias fueran establecidas, sino que fueran desarrolladas. Por eso, en la mayoría de los lugares, Pablo pasó mucho tiempo. Por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, él estuvo 3 años ministrando en ese lugar. Y en la ciudad de Corinto estuvo al menos 20 meses. Muy probablemente Pablo no tenía la intención de salir tan rápido de la ciudad de Tesalónica. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo tuvo que salir de esa ciudad tan pronto? Eso lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 10. Vamos allí. Hechos capítulo 17, versículos 1 al 10. Y esta es la razón por la que Pablo tuvo que salir de Tesalónica. Hechos 17, 1 al 10. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los opositores obligaron a Pablo a abandonar a esta joven iglesia antes de lo previsto. Y Dios no impidió que tal cosa aconteciera.
Por otro lado, el apóstol Pablo anhelaba volver a Tesalónica. Era un deseo del corazón. El gran anhelo de Pablo era volver. Y su anhelo no se derivaba simplemente de su sentimiento de amistad y socialización, sino de un sentimiento de responsabilidad por el bienestar espiritual de esta joven iglesia. Ellos necesitaban de pastoreo, ellos necesitaban de cuidado y de instrucción. Sin embargo, a pesar del fuerte anhelo de Pablo, miren el final del versículo 17. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, y al final lo que cabe es, pero Dios no lo permitió. Dice un comentarista, 2 cualificaciones mitigan las circunstancias. Primero, ocurrió hace poco tiempo. Ha pasado muy poco tiempo, pero a Pablo le parece mucho más largo porque anhela profundamente estar con ellos. Por lo tanto, el dolor es aún más agudo, ya que tuvo lugar recientemente. En segundo lugar, quiere que comprendan que para él la separación es en lo físico, pero no en lo espiritual. Puede estar físicamente ausente de ellos, pero su corazón y su mente todavía está con ellos. Cuanto antes pueda estar con ellos, mejor. Y yo hubiera puesto ahí, pero Dios no lo permitió. Mis amados hermanos, Pablo elige el lenguaje más fuerte que tiene a su mano. Él utiliza 2 superlativos: anhelo profundo y mayor esfuerzo. Ellos hicieron todo lo que estuvo en sus manos, humanamente hablando, para acercarse de nuevo a la iglesia en Tesalónica. Anhelaban eso. Hicieron todo su itinerario, planificaron todo, procuraron hacerlo, y Dios no lo permitió. Mis amados hermanos, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Mi hermano, muchas veces por la obra del Señor no recibiremos nuestros mejores deseos. Dios no lo permitirá, porque su plan, oye esto, su plan siempre es mejor que el nuestro. Podemos unirnos todos, nuestros deseos más piadosos, planificarlo lo mejor que podamos, hacer las cosas oye, las grandes mentes de esta iglesia han planificado tal cosa. La mente de Dios, los planes de Dios siempre son mejores, aun cuando nosotros no lo entendamos. Y puede ser que tú te preguntes, Joel, mira, no puede ser, esa iglesia es joven, pueden ser tentados, como lo veremos más adelante, no en este sermón, sino en la serie. Ellos pueden debilitarse, tomar o empezar a creer herejías. ¿Qué de bueno tendría que Pablo no fuera a Tesalónica a predicar el evangelio nuevamente? Déjenme decirle una cosa, yo les he enseñado a ustedes, yo espero que algún día aprendamos a no leer la providencia. No la leamos, mis amados hermanos. A veces pasan cosas. Generalmente lo hacemos cuando pasan cosas malas. Pasan cosas y decimos, esto ya pasó porque Dios quería. Mira, a lo mejor, pero a lo mejor pasó por otras razones, mejores de las que se te ocurrieron a ti. Entonces no leemos la providencia. No haga eso. ¿Sabe lo que debe leer? Las Escrituras. Eso sí debe leerlo y sacar sus conclusiones acerca de Dios por las Escrituras. Pero hay una cosa que sí le puedo decir sin temor a equivocarnos. Mis amados hermanos, probablemente Pablo había tenido en sus planes que pasaran otras cosas. Y Dios en su soberanía le dijo, no lo vas a hacer así. Mi plan siempre es mejor. Gracias a que Pablo nunca llegó a Tesalónica en este viaje, se escribieron 2 cartas que fueron de edificación para la iglesia en Tesalónica y para millones de iglesias a lo largo de toda la historia.
Si Pablo hubiera ido a Tesalónica, probablemente les hubiera edificado mucho. Se acabó toda la historia. ¿Ya? Pero al no poder reunirse Pablo con ellos, les escribe primero y segundo a los tesalonicenses. Ellos fueron edificados, ellos fueron establecidos en el Señor y millones de iglesias a lo largo de la historia han aprendido lo que es ser una iglesia irreprensible con el paso de los años hasta la venida del Señor. Él no lo planificó, pero mis amados hermanos, Dios es soberano y Dios guía todas las cosas que más le glorifican a Él. Mi amado hermano, cuando tus deseos por la obra del Señor, no estoy hablando de caprichos, estoy hablando de deseos piadosos y reales, no se cumplen, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando miramos las catedrales que hay en Miami, predicando mentiras para robar y estafar a personas. Y tú dices, ¿y nosotros no tenemos un local propio? Y hemos orado con insistencia y Dios no nos ha dado un local. ¿Sabe lo que nosotros nunca debemos hacer? Frustrarnos, entristecernos o amargarnos. Señor, yo te puedo garantizar esto. Cada una de las cosas que Iglesia Bautista Reformada de Miami ha necesitado, estoy hablando de necesidades. Yo le he dicho muchas veces a ustedes que muchas veces llamamos necesidades a cosas que en verdad no son necesidades. Yo le dije a mi esposa, mi amada, yo necesito un iPad Pro de los grandes para predicar y ver bien. Mi esposa me complació, pero muy bien me hubiera podido decir, eso no es una necesidad, amado mío. John Patton, cuando estaba predicando en las islas del Pacífico, no tenía un iPad Pro. Bueno, el caso del apóstol Pablo, él no tenía un iPad Pro. Si hubiera sido una necesidad, créeme que mi esposa no me dijo eso. Solo estoy poniéndolos en contexto. Pero me pudo haber dicho eso. Si hubiera necesitado Pablo eso, se lo hubiera provisto. Cada una de las cosas que nosotros hemos necesitado como iglesia, Dios nos las ha dado en su momento justo. Ni más allá, ni más acá. Cuando nosotros empezamos, y esto lo digo para los nuevos, empezamos en la sala del hermano Ortelio. Éramos apenas unos cuantos locos. Vamos a llamarnos así. Cuando todo el mundo nos decía, no, en Miami no se puede fundar una iglesia a menos que tengas los recursos económicos de otra iglesia grande o alguna convención. Bueno, nosotros no vamos a tener los recursos económicos de ninguna convención ni de ninguna iglesia grande. Si Dios quiere que haya una iglesia bautista reformada en Miami, otra más, vamos a decirlo así, Dios proveerá. Y en unos cuantos meses ya no cabíamos en la casa de Tello. Habían tantos en esa sala que yo temía que el techo, porque era un segundo piso, yo no sé cómo se construye aquí. Yo sé cómo se construye en Cuba. Y yo temía que el techo se desplomara. Y cuando ya no cabíamos, cuando no cabíamos uno, ¡pum! Dios proveyó un local por un domingo. Un domingo, solo uno, y nos fuimos a ese local. Era un museo. Ahí estuvieron ustedes un domingo. Era un museo. Había un cubo así que estaban vendiendo en no sé cuántos millones, $1 millón. ¿Se imaginan una iglesia con 20 chiquitos? Porque cuando aquello estaba lleno de muchachones. Pues ya son unos hombres y mujeres, pero... y nos advirtieron que no podía, en ese cubo específicamente, ahí habían obras de arte de 25 millones y de toda esa locura. No sé quién pagaría por un cuadro de 25 millones. Que no podía haber ni un fingerprint
print, o sea, una huella. Bueno, no nos demandaron, parece que nos portamos algo bien ahí ese día. Un domingo, y se acabó el domingo, y ahora el próximo domingo, Dios nos proveyó un local que estuvimos ahí como 4 años. Mis amados hermanos, todos nuestros deseos no se cumplirán, pero nosotros tenemos la seguridad de que el Dios a quien nosotros adoramos es soberano. Y mucha de nuestra debilidad y fragilidad, y que no tenemos, nosotros decimos, bueno, no hay un local, aquí hay un techo, si llueve no nos vamos a mojar. Todas esas inquietudes, y que cuando vienen a veces las visitas, nos ven como que inseguros. Mira, está en un warehouse. Mis amados hermanos, eso aquieta nuestro corazón muchísimo, el mío. ¿Saben por qué? Porque yo he visto la mano de Dios cuidándonos. Yo sé que Dios no nos va a dejar desamparados. Y esa fragilidad que se puede notar en Iglesia Bautista Reformada de Miami es nuestra fortaleza. Porque nada de lo que pasa en Iglesia Bautista Reformada la procuramos nosotros. Dios nos la da por su gracia. Esa fragilidad lo que provoca en nosotros es estar agarrados del Señor. En decir, Señor, mañana, el domingo que viene, el otro, el año que viene, tú nos sostendrás. Así que, mi amado hermano, nosotros podemos ministrar confiadamente, debido a que Dios es soberano, aunque no se nos concedan nuestros deseos más piadosos. En segundo lugar, debido a que Dios es soberano, nosotros podemos ministrar como iglesia confiadamente, aún el enemigo más poderoso que haya quiere estorbar la obra del Señor. Miren el versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El término que utilizó Pablo para hablar de ese enemigo poderoso fue el término Satanás. Satanás significa eso, adversario, enemigo, acusador. Satanás se opone contra Dios y contra todo lo que Él ha creado. Pero si hay algo después de Dios que odia con un odio visceral, Satanás, es la iglesia del Señor Jesucristo. El verbo estorbó es una metáfora que se usaba, militar, que se usaba en tiempos de Pablo, que era una estrategia de abrir una serie de trincheras para que cuando el enemigo avanzara fuera más difícil el progreso. Eran unos hoyos que se abrían entre el enemigo y el ejército que estaba a la defensiva. Se abrían hoyos para que no pudieran transitar con facilidad. A veces era la obra o la destrucción de romper puentes o de romper caminos de tal manera que el ejército enemigo no pudiera avanzar fácilmente. Ahora, en el texto, el apóstol Pablo no nos dice cuáles fueron los obstáculos que Satanás puso y que impidió que Pablo, Silvano y Timoteo regresaran a Tesalónica. Lo que sí nos dice es que detrás de esos estorbos, el que estaba era Satanás. Satanás, mis amados hermanos, se va a oponer con todas las fuerzas de su ser a la iglesia y siempre utilizará sus mejores armas. A Satanás no le preocupa lo que pasa en un bar o en un antro. A Satanás le preocupa lo que pasa en la iglesia. Y nosotros debemos estar en pie, en lucha. Mis amados hermanos, la pasamos bien ayer. Los hermanos de la iglesia, ¿cómo la pasamos? Bien, ¿verdad? Satanás odia eso, que una iglesia la pase bien. ¿Saben por qué? Porque eso es evidencia de unión, de unidad, de afecto. Y Dios odia una iglesia en que pasa eso.
¿crees que vamos a pasar desapercibidos? Que Satanás dirá, mira, voy a dejar por incorregible a Iglesia Bautista Reformada de Miami, no pasa nada, que ellos sigan haciendo, yo no me voy a meter con ellos. Satanás le preocupa lo que pasa en la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, en la iglesia en general. Y él lucha contra ella. ¿Estarás pensando que eso no vendrán problemas y dificultades para nosotros? ¿Tú creerás que a Iglesia Bautista Reformada de Miami le cubre una urna de cristal? Dios no ha prometido esa urna de cristal a ninguna iglesia. Nosotros no la tenemos, porque Dios usa las acechanzas del diablo para su propia gloria. Por eso decía Martín Lutero que aún Satanás es el Satanás de Dios. Satanás cree cuando hace sus cosas que está ganando escaramuzas. No, él está haciendo la voluntad de Dios. Satanás torna lo que él hace para mal dentro de la iglesia y la convierte Dios en bien. Pero eso no significa, mi amado hermano, que no estemos en pie de lucha. Somos un ejército y nuestro enemigo es el diablo. Leeremos un momento el texto. Pero ahora quiero citar a Steven Lawson en su libro Fe bajo fuego. La vida cristiana es una guerra. No es un parque de diversiones para niños. Es un campo de batalla para soldados. En lo profundo del corazón humano está siendo peleada una batalla sangrienta. Una batalla de vida o muerte por el alma. Es de eso de lo que nos habla Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 10 al 12. Oye esto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra ese enemigo, contra quien nosotros luchamos. ¿Y qué es lo que nos va a dar tranquilidad, mis amados hermanos, contra semejante enemigo? La inobjetable soberanía de Dios sobre toda su creación y sus criaturas. Este pasaje en absoluto minimiza o daña en algún sentido la soberanía de Dios, más bien lo realza. Está lejos de toda discusión. Dios es soberano. Dios es soberano no solo porque es el más poderoso, el más grande, el supremo, no solo porque Él creó todas las cosas, sino porque Él gobierna su creación, el universo que Él ha creado, lo gobierna por su providencia. Dios gobierna, mi amado hermano, su creación como Él quiere. Él no pide permiso a nadie, Él no consulta con nadie, su voluntad no hay quien la resista, Él hace lo que desea y eso que desea Él lo hace. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien le resista? ¿Oíste eso? Él tiene dominio sobre los reinos de las naciones y su voluntad no hay quien la resista. Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Isaías 46:10.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mis amados hermanos, Dios es soberano sobre su creación. Yo pudiera citar cientos y cientos de versículos. Dice Arthur Pink en su libro Soberanía de Dios. Mi amado hermano, ustedes saben que generalmente promuevo un libro. Si usted no ha leído ese libro, ha perdido la mitad de su vida. Miren lo que dice Arthur Pink en este libro. ¿Quién ordena los asuntos de la tierra hoy día? ¿Dios o el diablo? Se admite generalmente que Dios reina supremo en los cielos, pero se niega casi universalmente, si no directa, indirectamente, que lo haga en este mundo. Los hombres en sus filosofías y teorías tratan cada vez más de relegar a Dios a un segundo término. Y pregunta más adelante en su libro, ¿quién ordena actualmente todo cuanto ocurre aquí abajo? ¿Dios o el diablo? ¿Qué dice la Escritura? Si creemos en sus declaraciones claras y positivas, no hay lugar para la incertidumbre. Afirman una y otra vez que Dios se sienta en el trono del universo, que el cetro está en sus manos, que Él lo dirige todo según el consejo de su voluntad. Nos lo presenta no solo como hacedor de todo lo creado, sino también como el gobernante y rey en todas las obras de sus manos. Solo hay dos alternativas posibles: que Dios dirija o que sea dirigido, que domine o que sea dominado, que haga su propia voluntad o que las criaturas lo impidan. Mis amados hermanos, nadie debe pensar que al Pablo presentar o señalar a Satanás que en alguna medida estorbó su regreso a Tesalónica, creía que Satanás posee independencia de Dios. Nuestro Dios es soberano y por lo tanto Él tiene el absoluto control sobre todas las cosas que Él ha creado, incluyendo al propio Satanás. Sí, Satanás impidió que Pablo regresara a confirmar y a edificar esos santos en Tesalónica. Pero si tal cosa aconteció, fue porque Dios quería que aconteciese. Porque eso traería más gloria a Él y sería más beneficioso para el pueblo de Dios. Así que al Satanás impedir que Pablo regresara, él estaba cumpliendo los designios de Dios. Gracias a que Pablo no regresó a confirmar a los tesalonicenses, esta carta fue escrita y fue por ese contexto en el que Dios soberanamente reveló su palabra escrita. Y por ese evento millones de creyentes han sido edificados. Probablemente Satanás pensó, estoy haciéndolo, estoy debilitando a esos creyentes, estoy ganando la batalla. Pero Dios estaba teniendo la victoria. Y tal vez Pablo y los tesalonicenses se desanimaron un poco por ver el estorbo satánico. Pero Dios lo estaba encaminando para bien. Y aquel mal que Satanás estaba procurando hacer para unos cuantos creyentes sería el medio de edificación para millones de cristianos. Una iglesia fue probada por fuego, pero miles de iglesias se han estado edificando por esa carta. Mis amados hermanos, una vez más se prueba el punto de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es el Dios que tú y yo adoramos. Soberano, todopoderoso, que tiene un plan, el cual se cumplirá y nada ni nadie va a poder impedir que se cumpla. Dice el comentarista Lenski,
De ninguna manera excluye esto la providencia divina, cuyo gobierno se extiende hasta sus enemigos. Satanás entró en el corazón de Judas para que él hiciera los planes de traicionar a Jesús, y Dios permitió la traición por sus planes divinos y benditos. De modo que Satanás frustró 2 planes de Pablo para regresar a Tesalónica, pero solo porque esto estaba acorde con los planes de Dios para la obra de Pablo. Satanás llevó muchos mártires a la muerte y Dios lo permitió. La muerte de estos mártires fue más bendita para ellos y para la causa del evangelio que lo que hubiesen sido sus propias vidas. Siempre son así, termina Lenski su comentario, siempre es así con los éxitos de Satanás. A la larga son las victorias del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, debemos tener cuidado de enfocarnos tanto en Satanás que quedemos intimidados. Debemos entender que el diablo es un enemigo derrotado. Él es un enemigo derrotado. La lucha espiritual del creyente puede, debe y ha sido ganada. Aunque enfrentamos a un temible y poderoso adversario, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario de una manera definitiva. Él podrá ganar algunas escaramuzas, pero la guerra, mi amado hermano, ya ha sido ganada. Eso no debe llevarte a confiarte, a vivir una vida fatalista y extremadamente confiada, sino más bien todo lo contrario, a pelear la buena batalla de la fe con todas las armas poderosas que Dios ha puesto a tu disposición. Ahora bien, ya yo estoy terminando mi sermón. No solo podemos ministrar confiados aún cuando nuestros deseos no se cumplan. No solo podemos ministrar confiados aunque tengamos enemigos poderosos. Mis amados hermanos, debido a que Dios es soberano, podemos ministrar confiados como iglesia porque tenemos una meta segura. Miren los versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es la esperanza o gozo corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Mis amados hermanos, esta es la parte más reflexiva del pasaje. El apóstol habla a los tesalonicenses de lo que lo impulsaba, de lo que hacía a Pablo seguir ministrando aún en medio de semejante oposición. Mi amado hermano, no sé si lo notaste. ¿Dónde estaba la mirada del apóstol Pablo en medio de su sufrimiento? En medio de toda esa oposición. ¿Dónde estaba la meta final del apóstol Pablo? ¿Por qué Pablo hacía lo que hacía? Probablemente Pablo ya sobrepasaba los 50 años. En un momento donde los hombres estamos pensando, los hombres y mujeres, estamos pensando, más de 50, en retirarnos, en empezar a disfrutar de los nietos, en empezar a recoger, a cosechar toda una vida de trabajo. Pablo se fue a las misiones. La pregunta es, ¿y esa locura? ¿Por qué? Pablo ya era para decir, mira, ya estoy en la iglesia de Antioquía, somos 5 pastores, la iglesia está creciendo, está pujante, que Dios lleve a las misiones a otro más joven. ¿Saben dónde estoy? Estoy en el libro de los Hechos. Y el Espíritu dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para las misiones. Y Pablo dijo, heme aquí, envíame a mí. Mis amados hermanos, los que se quedan a criar nietos y no van a la obra misionera, no van a salir en los libros de historia. No van a salir en los libros de historia.
Pablo tenía una meta que lo impulsaba. Mejor no digo lo que iba a decir, no porque iba a decir nada malo, iba a hablar de mí. ¿Dónde estaba la esperanza, el gozo y la gloria del apóstol Pablo? Eso era lo que lo impulsaba a él. Era Cristo en su venida. Podrá venir en mi ministerio, dice Pablo, mucha oposición. Vendrán situaciones aflictivas. Y no me refiero a aquellas cosas que vienen a nuestra vida como parte de vivir en un mundo caído, como enfermedades, carencias económicas, etc. Estoy hablando de esos problemas, de esas dificultades, vicisitudes que vienen a nuestra vida por el hecho de estar sirviendo y ministrando en la obra del Señor. Nosotros podemos estar confiados como iglesia mientras ministremos en esta ciudad en la que Dios nos ha puesto, porque hay una meta segura. Nuestro mayor bienestar no es cada vez más estar más cómodos en este mundo. Mis amados hermanos, lo que debemos tener como la meta en nuestra vida, y no estoy diciendo que no compremos casa. Yo me compré mi casa. Yo lo que estoy diciendo es, mi amado hermano, ¿cuál es nuestra meta como creyentes? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Puede ser que en la providencia de Dios se nos den oportunidad de comprar una casa. Pero no sé si lo han notado. Cada sermón en esta serie termina con la venida. ¿Y sabes por qué? No es mi invento. Pablo lo está usando a cada rato en este libro. Así que tenemos que hablarlo. Debemos estar confiados mientras ministramos en la obra del Señor, porque nuestra meta, oye esto mi amado hermano, no es tener el mayor bienestar en esta vida. Nuestra meta es buscar el reino de Dios y su justicia, porque buscamos una mejor casa, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si todo lo que tú estás buscando es tener una buena y grande casa, ¡pa!, la vas a tener sin problema. Y cuando tengas la casa y la llenes de cuadros y de muebles, te vas a hacer la pregunta, ¿y ahora qué? Los hijos de Dios tenemos una meta más grande que una casa. Nosotros estamos buscando una casa que Cristo nos está preparando en la eternidad. Una morada celestial no hecha de manos. Esa es la ciudad, ese es el país, esa es la casa que nosotros añoramos. Y por cuanto esa es nuestra casa, mis amados hermanos, nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas Él las va a añadir. Él utiliza 3 términos: esperanza, gozo y corona. La palabra esperanza habla de expectación del bien. Él está diciendo, ¿qué es lo que en verdad es el bien para mí? Si yo te diera un papel y te digo, mira, por favor, escríbeme, ¿qué es el bien? Lo supremo, lo que tú dirías, si tengo eso, soy feliz. Puedo no tener todo lo demás. Todo lo que los simples mortales anhelan, puedo no tenerlo. Pero si tengo esto, seré feliz. ¿Qué vas a poner en ese papel? Es de eso de lo que el apóstol Pablo hablaba. De eso que en nuestro corazón nosotros decimos, con esto y solo con esto soy feliz. Lo demás es propina. Es de eso de lo que hablaba la palabra esperanza. La palabra griega está ligada a confianza, al anhelo. Es lo contrario a sentir temor. No es un sueño que ofrece consuelo de lo que está hablando el apóstol Pablo. No es algo ilusorio. La vida cristiana se fundamenta sobre la esperanza. La otra palabra es gozo. Esa palabra puede ser traducida. Si ven una
versión que traduce la palabra griega como alegría no está buena. Tome la versión, puede ponerla en el estante, usarla habitualmente, porque la palabra griega hablaba de deleite. ¿Qué era lo que deleitaba el corazón del apóstol Pablo? ¿Qué era aquello que cuando miraba él decía, wow, cuánto gozo experimentar eso? La otra palabra es la palabra corona. Era una palabra, esa palabra es la que se usaba para el trofeo que se le daba a los competidores cuando terminaban una competición y ganaban. Es la palabra que utiliza Pablo en 1 Corintios, no tienen que buscarlo, 9, 24 al 25, pero presta atención para que veas las diferencias de la corona de Pablo con la corona del premio del corredor que ganaba. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Era una corona de laurel. Ahora, no hay que ser un experimentado historiador para saber qué pasaría al siguiente día con esa corona de laurel. Se lo ponían y gané, así como hacen los deportistas de hoy. Fui el mejor. La ponen en la sala de su casa para que todos los vecinos puedan ver la corona. Al otro día se le cayó una hojita. Al otro día otra hojita. Y después todo está marchito. Y te da vergüenza enseñársela a otros. Mi amigo que nos visitas, si todo lo que es tu carrera, si la meta en tu vida es sacarle mejor provecho a esta vida, lo que tú tienes es una corona de laurel que se marchita. Dice Pablo, pero nosotros seguimos una corona incorruptible. ¿Cuál era el verdadero premio que anhelaba el apóstol Pablo? Miren los versículos 19 y 20 una vez más. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Lo que a Pablo le apasionaba, más que cualquier otra cosa, es el saber que un día el Señor Jesucristo vendría por su pueblo. Y era visualizar a esos santos de Tesalónica en la presencia del Señor Jesucristo, oyendo de la propia boca del Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Era eso lo que movía el corazón del apóstol Pablo. Mi querido hermano, ¿qué es lo que apasiona tu vida? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está la meta de tu vida? Cuando en mi trabajo yo le voy a predicar a alguien el evangelio y es joven, he descubierto que cuando hago esta pregunta, me abre muchas puertas. Pero es sumamente frustrante al que yo se lo hago, sobre todo si estoy hablando con un muchacho o una muchacha de 20, 23, 25 años. La pregunta es muy sencilla. No se la hago el primer día. Fomentamos una relación evangelística, donde voy preparando el terreno para hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo que te apasiona? Me dicen, ¿qué? Sí. ¿Qué es aquello que en verdad te apasiona? Que tu vida se mueve gracias a eso. Mis amados hermanos y amigos, ¿saben cuál es el 100% de las respuestas que he obtenido cuando hago esta pregunta?
a muchachos de 20 a 25 años? No lo sé. No tengo. Uno inclusive me dijo, yo sé, Joel, yo sé que tengo un problema existencial. Llevaba, si fuera un tipo, una persona imprudente, llevaba a decirle, tú no sabes cuánto problema existencial tú tienes. ¿Sabe qué es lo triste? Que encuentro a muchos cristianos que profesan ser hijos de Dios, que si yo le hiciera esa pregunta y ellos me la responden con sinceridad, me dirían, no sé. No sé cuál es mi pasión para mi vida. Este texto te enseña a ti, mi hermano, cuál debe ser tu pasión. ¿Sabes cuál debe ser tu pasión? El Señor Jesucristo. Él debe ser el centro de tu vida. Vivir una vida que glorifique a Dios, que agrade a Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Este mundo tan hermoso como lo vemos. Este Miami con esos edificios. Cuando vamos, ¿cómo se llama el lugar donde hay muchas tiendas? Y Versailles, no. Versailles. Yo la primera vez que lo vi le dije a mi esposa, esto debieran cambiarle el nombre. Debieran ponerle quitacontentamiento. ¿Por qué uno va a esas tiendas y ve luego esa bahía con los yates y eso? Y uno, si uno no tiene la mente, uno puede decir, qué vida más miserable yo vivo. Yo no puedo comprarme dígame la marca de un reloj costoso. Un Rolex, como saben de eso. Que siempre alguien cae. No, y díganmelo porque a veces no me viene. Un Rolex, yo no puedo comprarme un Rolex. Yo no tengo, ya es que sería un desperdicio de dinero por un reloj. Y uno ve esos relojes y esas tiendas y ve esos yates. Miren, mis amados hermanos, nosotros tenemos una meta más firme y más apasionante que tener un Rolex en un brazo. Nosotros estamos luchando, oye esto, mi amado hermano, por el reino de Cristo. Y un día Cristo vendrá a este mundo a buscar su reino, buscar lo que es de Él. Y nuestro gozo y nuestra esperanza es que cuando Él venga a buscarnos a nosotros, estaremos con nuestra pasión por siempre. Estaremos con nuestra esperanza, con el deleite de nuestros ojos, nuestra gloria, y ver a nuestros hermanos a quienes hemos ayudado a crecer en la fe, y ver a nuestros hermanos que hemos ayudado a que progresen en el Evangelio y avancen en el Evangelio, y verlos al Señor Jesucristo diciéndole a ese hermano a quien hemos ayudado, a quien hemos alentado, exhortado, amonestado, viendo cómo el Señor Jesús le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es una meta más fija que tener un Rolex en el brazo o tener un yate en la bahía. Mis amados hermanos, un día estaremos en la presencia del Señor y ustedes serán mi gloria y mi gozo. El ver a redimidos, salvados por la sangre del Cordero, entrando a plenitud en el lugar que tiene preparado nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás tú dispuesto, mi amado hermano, a luchar, a trabajar por el reino de Dios y su justicia? Eso requerirá sacrificios. Y una palabra muy cortica para ti, mi amigo que nos visitas en esta mañana y que no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Llegarán los 30, ahora tienes la edad que tengas, los 40, los 50. Y es triste preguntarle a una persona de 60 años,
¿Cuál es tu pasión? Y se ha pasado esa persona toda su vida sin tener a Cristo, que es la única pasión que verdaderamente permanece y no se gasta. Te puedes comprar un Rolex, se va a gastar, te vas a aburrir de él. Entonces, como piensas que un Rolex te va a dar satisfacción, querrás tener dos. Y pudieras tenerlo. Y cuando tengas dos, tú vas a decir, no, tiene que ser entonces un yate. Esa satisfacción tiene que darle un yate. Yo veo a los que tienen un yate muy contentos. Debe ser un yate. Y te compras un yate y seguirás siendo una persona desapasionada. Porque lo único que es verdaderamente la esperanza, lo único que puede ser verdaderamente deleitoso permanentemente, aún en momentos de aflicción y de tristeza, lo único que es una corona que no se gasta, es el Señor Jesucristo. Y yo te invito a que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. Yo te invito a que tú dejes tu vida de pecado y tú vengas y clames por misericordia, por compasión, para que venga Dios y te salve. ¿Crees tú que con venir los domingos a oír a este miserable pecador, Dios te va a decir, mira, yo sé, mira, has hecho tremendo sacrificio, porque oír a Joel todos los domingos hay que tener mucho deseo. Ya, tranquilo de los demás, no creíste, no hay problema. Para el cielo, ¿tú crees que eso va a pasar contigo? No, no va a pasar. Si vienes cada domingo a oírme a mí, no importa si es obligado o no, si es obligado, peor. Eso no te ayuda. ¿Sabes lo que tú estás oyendo cada domingo? Juicio para ti. Deja de jugar con Dios. Con Dios no se juega. Satanás, que es mucho más poderoso que tú, ha tratado de jugar con Dios. No se juega con Dios. Voy a la iglesia, me siento a oír. Lo que está mirando Dios ahora mismo no es que esté sentado aquí oyéndome. Él está mirando tu corazón y Él ve que Él no es el Señor de tu vida. Que lo que Él ha dicho en su palabra, tú lo echas a un lado. Él lo ve que lo haces todos los días de tu vida. Estás jugando con Dios. Déjame decirte que es un juego muy peligroso. ¿No crees que es hora de que vengas a los brazos misericordiosos del Señor Jesucristo? Que te arrepientas de tu pecado y que tú creas que la única solución para tu alma, para unirte con Dios, se halla en Cristo Jesús. Yo creo que es tiempo. No juegues más con Dios. Nadie sale ganando. La Escritura dice que nadie fue contra Dios y le fue bien. Y tú ves, aquí sabemos lo que ha pasado con personas que estuvieron con nosotros y están fuera. Aún personas que son parte de mi familia y uno ve el desbarajuste de vida. Estaba pensando en otra palabra, que tienen, que van de mal en peor, porque determinaron echar a Dios completamente a un lado. Tú puedes venir aquí cada domingo y Dios esté a un lado, que no tenga nada que ver con tu vida. No te irá bien. Nuestro Señor Jesucristo te invita a que vengas a Él y que tú no solo le reconozcas como el Señor de tu vida, Él te invita a que creas en Él como la única solución para tu alma. Él te invita a que tú dejes ese camino por el que andas y tú te arrepientas y tú te vuelvas a Él. Ahora mismo tú estás de espaldas a Él. Que tú te vuelvas y que tú te acerques a Él. Y dice la Escritura que Él se acercará a ti. Amén. Vamos a orar.
nuestro que estás en los cielos, venimos, oh Señor, rendidos a ti. Porque tú eres el Dios soberano, el Dios del cielo, el creador del cielo y de la tierra, el soberano. Que los reyes de la tierra vendrán un día y se postrarán ante tu Hijo Jesucristo, reconociendo su señorío, su autoridad. Señor, nosotros te agradecemos por la luz que tú nos has dado en Cristo Jesús, por la salvación que tú nos has dado en Él. Señor, ayúdanos, ten misericordia, ayúdanos a vivir a la altura del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, si hemos de hacerlo, ha de ser por tu gracia, porque en nosotros no hay fuerza, en nosotros solo hay debilidad. Te pedimos que tú seas con aquellos que están entre nosotros y aún no te siguen. Ten misericordia de sus almas. Ten misericordia de los muchachos, las niñas que están entre nosotros y que cada día oyen tu palabra. Oh Señor, darles vida para que puedan reconocerte como Señor y Salvador. En el nombre de Cristo oramos. Amén.